Lectura 10, track 11, página 51. Berta y Rodolfo. Una tarde, el joven músico Rodolfo Arnhem y Berta, la muchacha más bonita de Maguncia, se hallaban solos. Rodolfo y Berta eran prometidos y, no obstante, se tenían que separar al día siguiente. Rodolfo salía para una provincia lejana. Durante 2 años iba a recibir las lecciones de un hábil maestro. Después, a su regreso, el padre de Berta le pasaría sus funciones de maestro de capilla y le entregaría a su hija. Berta, dijo Rodolfo, toquemos juntos una vez más esa música que tanto nos gusta. Cuando estemos separados, al acabar el día, hora de graves pensamientos, tocaremos cada uno nuestra parte y esto nos acercará. Berta cogió su arpa. Rodolfo la acompañó con su flauta e interpretaron varias veces la música favorita de ella. Al final se echaron a llorar y se abrazaron. Rodolfo partió. Los dos fueron fieles a su promesa. Cada tarde, a la hora en que se habían visto por última vez, Berta se sentaba ante el arpa. Rodolfo cogía la flauta y cada uno tocaba su parte. Esa hora de la tarde es solemne y misteriosa. Predispone inevitablemente al ensueño. En los vapores que se levantan, rojizos en el horizonte, parece que se ve surgir vivos y animados todos los recuerdos. Todos los días transcurridos, unos risueños y llenos de rosas, otros pálidos y velados por un crespón. Es la hora en que el último estremecimiento del viento en las hojas parece modular las músicas a las que unimos dulces o tristes recuerdos. La música es la voz del alma. Rodolfo se detenía a intervalos. Le parecía oír mezclarse a los sonidos de su flauta las vibraciones del arpa de Berta. Así transcurrieron 2 años. Una tarde, Berta se hallaba con su padre en el cenador de su pequeño jardín. A aquel cenador lo limitaban 5 acacias que mezclaban sus hojas y sus blancos y perfumados racimos por arriba. Entre las acacias, lilas de un verde oscuro cerraban los espacios con su tupido follaje. 3 o 4 madreselvas trepaban alrededor de los árboles dejando colgar largas guirnaldas floridas. A través de la angosta entrada dejada al cenador, se veía en el horizonte una franja de púrpura producida por los reflejos del sol poniente. Era la hora consagrada a los recuerdos. Berta tocó en el arpa su música favorita. Pero de repente se detuvo a escuchar. Todo estaba en silencio. Hasta el aire en aquella hora dejaba de agitar las hojas. Berta reanudó la música y oyó de nuevo la flauta de Rodolfo acompañándola. Era Rodolfo que volvía. 2 años después, Rodolfo y Berta tenían una niñita encantadora, fruto querido de una unión que el padre de Berta había bendecido antes de morir. Rodolfo era maestro de capilla y los ingresos por su plaza permitían a los jóvenes una vida sin estrecheces. Rodolfo acababa de comprar una casita preciosa. Detrás había un nutrido macizo de tilos. Delante un verde césped donde la pequeña se dejaba caer rodando. Las blancas paredes estaban cubiertas de grandes rosales de bengala. Y además todo cerraba tan bien que no había la menor rendija en las puertas por donde pudiese penetrar una mirada de fuera. Las personas felices son de difícil acceso. Entonces murió la niña, y Berta murió de pena unos meses después. Cuando sintió que se aproximaba a su fin, le dijo a Rodolfo: «En vano quiero aferrarme a la vida con mis plegarias. Tengo que ir a reunirme con nuestra hija, dejarte aquí y esperarte en una vida mejor. Si les queda a los muertos la facultad de reaparecer en la tierra, me volverás a ver. Mi sombra errará a tu lado, pues mi cielo es el lugar donde está Rodolfo. Cuando llegue el día en que podamos estar juntos de nuevo, vendré a buscarte y nuestras almas, fundidas en una sola, se elevarán para no volver nunca a un mundo en el cual ya no les unirá ningún lazo. Cada año, cuando sea el aniversario de mi nacimiento, feliz o desdichado, amado o abandonado, triste o alegre, a la hora en que el sol se pone, a la hora en que las plegarias suben hasta el cielo con los sones de la campana de la tarde,
y el perfume que exhalan las flores antes de cerrar su cáliz, tocarás esta música que durante tanto tiempo nos endulzó el dolor de la ausencia, único consuelo que te quedará para otra ausencia tan larga. Esta música será para mi alma más armoniosa que los conciertos de los serafines. Luego lo besó y murió. Rodolfo se volvió loco de dolor. Se le hizo viajar durante algún tiempo. A su regreso, estaba más sereno, pero una sombría melancolía se había apoderado de él y ya no lo abandonó. Se encerró en su casa sin querer ver a nadie ni salir a ningún sitio. Dejó la habitación de Berta tal como se encontraba en el momento de su muerte, con la cama deshecha y el arpa en un rincón. Cuando llegó el día del cumpleaños de Berta, se arregló con esmero, cosa que no había hecho hasta entonces, y llenó de flores la habitación, y cuando llegó la noche se encerró y tocó con la flauta la música que tan a menudo habían interpretado juntos. Al día siguiente lo encontraron rígido en el suelo. Cuando volvió en sí, se había vuelto loco. Se le ordenó viajar de nuevo. Al cabo de un año, volvió a su casa. Su cerebro parecía restablecido, solo que estaba triste y silencioso. Otra vez llegó el aniversario de Berta y otra vez llenó la habitación de flores recién cortadas, y al atardecer se encerró en la casa vestido como el día de su boda. Luego tocó con su flauta la misma música de siempre. Una vez más, al día siguiente lo encontraron caído en el suelo. Pero cuando quisieron llevárselo de allí, dijo con toda frialdad que si no lo dejaban en la casa donde había muerto su mujer, se mataría. Se pensó que lo mejor sería no contrariarle, tanto más cuanto que su razón no parecía afectada por este nuevo accidente. He aquí lo que había pasado. En el primer aniversario, en cuanto empezó a tocar, las cuerdas del arpa se habían puesto a vibrar y habían acompañado ellas solas a la flauta. Cuando dejaba de tocar, los sones del arpa se detenían también. En el segundo aniversario, Rodolfo, pensando que había sido víctima de una ilusión, empezó de nuevo a tocar y el arpa de nuevo interpretó su parte. Dejó de tocar y los sonidos del arpa cesaron. Puso una mano en las cuerdas y la mano sintió sus últimas vibraciones. En ambas ocasiones cayó fulminado por el terror y pasó la noche en un profundo desvanecimiento. Pero acabó por acostumbrarse a aquella violenta emoción y por hallar en ella una especie de desgarrador placer. Así transcurrían todas las tardes y la mayor parte de las noches. Estaba cada día más demacrado. Solo sus hundidos ojos parecían vivir y brillaban con un resplandor sobrenatural. No le quedaba más vida que la justa para sentir y sufrir. Un amigo que por un azar o por un alarde de constancia había conservado en su desgracia, se alarmó y quiso saber qué hacía Rodolfo en aquella habitación. Le contestó que tocaba la flauta y que la sombra de Berta hacía otro tanto con el arpa, que la muerte era con toda seguridad el comienzo de otra vida, que a medida que se iba sintiendo morir, se sentía vivir más íntimamente con su mujer, a la que tanto había amado, que durante aquella misteriosa armonía que oía todas las noches, le parecía ver a Berta al arpa, que se sentía feliz, que no deseaba ni pedía otra cosa al cielo y a los hombres. Llegó al tercer aniversario del nacimiento de Berta. Una vez más, Rodolfo llenó la habitación de flores. Él mismo llevaba un ramillete y había cubierto el lecho de la muerta de pétalos de rosa. Luego, al ponerse el sol, cogió la flauta y se puso a tocar la pieza musical de Berta. El amigo se había escondido detrás de unos cortinajes. Se estremeció al oír los acordes del arpa mezclándose con los de la flauta. Rodolfo se puso de rodillas y rezó. Entonces el arpa continuó sola. Se veía vibrar sus cuerdas sin que ninguna mano las tañese. Tocó una música celestial que nadie había oído nunca y que nadie volverá a oír. Luego reanudó la pieza de Berta, y cuando hubo terminado, de repente, todas las cuerdas del arpa se rompieron y Rodolfo cayó al suelo. Su amigo permaneció algún tiempo tan inmóvil como él. Luego, cuando se dispuso a levantarlo, vio que Rodolfo estaba muerto.